Buenas tardes. En esta charla quisiera presentarles la situación de un grupo de pacientes cordobeses en el contexto de varias décadas. Primero les comentaré sobre el contexto genético y una forma apropiada de evaluar su función visual orientada a desarrollar un ensayo terapéutico. Luego, la historia de cómo se los identificó, qué sabemos sobre su visión y sobre la expectativa de su tratamiento. Yo no voy a tratar del estado del arte de las técnicas que se usan hoy, no puedo hacerlo. Y esta será una charla reflexiva desde el punto de vista del interés de los pacientes y espero que luego de esta charla permanezca en ustedes la inquietud que los lleve adelante para curarlos. Rodrigo Torres me dijo que es posible que en la audiencia haya oftalmólogos que atiendan pacientes con enfermedades degenerativas de la retina. Si es así, es muy probable que estén atendiendo a los pacientes a los que voy a hacer referencia. Con este slide quisiera ponerlos en contexto, porque yo sé que la audiencia a veces es heterogénea. Acá hay un esquema del ojo que muestra la luz entrando a través de la córnea, atravesando la pupila, enfocándose en el cristalino, propagándose a través del vitrio y llegando a la retina. A la derecha hay una vista en corte de la retina que sigue el camino de la luz hasta que el fotón causa un cambio estructural en una proteína que forma parte de los fotorreceptores, los bastones y los conos. Recuerden que los fotorreceptores contienen proteínas llamadas opsinas que los hacen fotosensibles. Este material fotosensible se encuentra en los segmentos exteriores de los bastones y de los conos y toman diferentes formas en uno y otro fotorreceptor. Pero en los bastones en particular, los segmentos están estructurados como una pila de discos y de esta manera se multiplica la superficie disponible para la captura de fotones y aumenta así enormemente la sensibilidad de la célula. Acá se ilustra la estructura física de la rodopsina, donde se ven 7 estructuras helicoidales. Los extremos superiores quedan al lado del citoplasma de la célula y los inferiores en el espacio intercelular o bien adentro de los discos. La rodopsina tiene una longitud de 40 kilodalton. Por ejemplo, la otra proteína que mencionaré luego, la RPE65, tiene 65 kilodaltons. La rodopsina tiene 347 aminoácidos que se enumeran del 1 en adelante, empezando desde este extremo. Acá están esquematizadas las tres partes de la proteína. La parte citoplasmática, arriba, el terminal C, la intramembrana, que contiene los 7 dominios que recién se les mostré, y la extracelular e intradiscal, que está abajo en la figura y que contiene la terminal N. El gen asociado con esta rodopsina, que se llama RHO, está en el cromosoma 3 y se le conocen hoy en día más de 100 mutaciones, responsables del 25% de los casos autosómicos dominantes. Las mutaciones del dominio citoplasmático suelen causar disfunciones más severas. Volveré a esto en un minuto. Volviendo a la historia de Córdoba, hay una vez que el Dr. Weisbrod decidió curar pacientes con retinitis pigmentosa. Él y sus colaboradores encontraron y relevaron el pedigree de dos familias cordobesas muy extensas. Los miembros de estas familias habitaron la provincia por cientos de años y a la fecha del estudio, en 1993, había 484 personas vivas. El relevamiento y la evaluación de estos pacientes fue un trabajo enorme. Ellos se hicieron aconsejar por figuras relevantes del área, el Dr. Elliot Berson de Harvard y el Dr. Samuel Jacobson, en ese tiempo en el Bascom Palmer Eye Institute. Berson perdió rápidamente el interés, pero Jacobson lo ayudó a configurar un laboratorio en Buenos Aires para evaluar a los pacientes de forma que fuese adecuada para ese o futuros ensayos terapéuticos. Unos años después de su fallecimiento, se publicó la caracterización genotípica y fenotípica de los pacientes cordobeses con la ayuda del Dr. Jeremy Nathans de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore.
Lamentablemente no puedo continuar esta parte de la historia porque con la muerte del Dr. Weisbrod se detuvo en 1993. La investigación brindó dos resultados importantes. El primero fue la determinación precisa del genotipo de los pacientes cordobeses. En el aminoácido 345 del lado citoplasmático, cerca del terminal C, hay un cambio de valina a leucina, B345L, asociado a un cambio en el exón 5, codón 5270, que cambió las bases de GTG a CTG. Se trata de una sustitución conservativa, o sea que cambia un aminoácido por otro, pero manteniendo propiedades bioquímicas similares de la proteína, por ejemplo la carga, la hidrofobicidad, el tamaño, etc. El segundo resultado importante fue la caracterización de la función visual de estos pacientes. Recuerden que el sistema de conos y de bastones es disímil y en la retina, que sufre degeneración, los dos sistemas pueden evolucionar de distinta forma. Para poder evaluar la funcionalidad de la retina separadamente para conos y bastones, necesitamos separar las respuestas de uno y de otro sistema para poder medirlas. Por ejemplo, en el electroretinograma que se ve acá, se condiciona la retina diferentemente y se separan estas señales. Aquí a la izquierda, en este electroretinograma normal, vemos las 4 señales que se obtienen usando estos métodos de separación para bastones y para conos fundamentalmente y una señal mixta. A primera vista, estos pacientes muestran electroretinogramas sumamente normales. Ningún paciente tiene respuesta de bastones y los conos son anormales en diferentes medidas. Entiendan que las escalas para los pacientes son muy diferentes que las del normal. Con todo lo bueno que el ERG es para el diagnóstico, resulta menos útil para el seguimiento en el contexto de evaluación de eficacia en los ensayos terapéuticos. Una técnica esencial que se aplica bien a estos pacientes es la perimetría estática en 2 colores en la oscuridad y en la luz, que mide la sensibilidad de los bastones y de los conos separadamente. En estos pacientes, los medimos sobre una grilla que cubre todo el campo visual. Los valores de sensibilidad se comparan con los valores normales y se determina cuál es la pérdida de sensibilidad. Lo llamamos el Rod Sensitivity Loss o el Cone Sensitivity Loss, pero ambos se miden en forma separada. Podemos construir 2 mapas de sensibilidad como se ven acá, uno para conos y otros para bastones. Los tonos más claros de gris indican mejor función visual y con esta herramienta podemos ir ahora a nuestros pacientes que tienen mutaciones en la rodopsina. Otra vez en el esquema de la proteína, fíjense que los círculos rojos indican mutaciones conocidas. Fíjense que las mutaciones ocurren en todas partes, pero una intuición sería que las enfermedades causadas podrían correlacionar con la zona en que se ubica la mutación. Entre otras cosas, por supuesto. Usando la perimetría de conos y bastones, se determinaron 2 fenotipos diferentes que aparecen en la retinitis pigmentosa asociada con mutaciones en la rodopsina. Le llamaron clase A y clase B. En la clase A, los pacientes tienen pérdida severa de bastones desde la edad temprana. El enfoque terapéutico estará entonces posiblemente dirigido a prolongar la supervivencia de los conos. En la clase B, los pacientes pueden tener bastones que sobreviven por décadas, hasta la edad adulta en ciertas áreas o en toda la retina, y podrían beneficiarse de terapias génicas dirigidas a rescatar los bastones preservados y a prevenir la pérdida secundaria de los conos. Por ejemplo, muchas mutaciones cuyo fenotipo pertenece a la clase B están en el espacio extracelular o intermembrana. Pero vean que, por ejemplo, Q344T está en el citoplasma, justo al lado del B345L, y tienen un fenotipo muy distinto. Aquí hay resultados para una y otra clase. A la izquierda está la clase A y a la derecha la clase B, en 2 pacientes jóvenes. Vean cómo hay áreas con preservación de bastones y de conos en el B, pero solamente de conos en el A. La técnica fue usada en los pacientes cordobeses. El patrón resultó de clase A. Vean también el patrón autosómico dominante de los pedigrés cordobeses. ¿Y qué podremos entonces esperar para estos pacientes?
La terapia génica para enfermedades dominantes tiene obstáculos, incluyendo la necesidad potencial de silenciar el gen mutado y de proveer un reemplazo con la proteína original. A pesar de las dificultades, el avance continúa y, por ejemplo, esta terapia genética que se ve aquí mostró resultados positivos en un modelo canino en el 2018 y hoy día hay preparativos para tratamiento en humanos. ¿Qué se puede esperar entonces? Recordemos lo que sucedió con el RPE65, que es la otra proteína de la que prometí hablar. Es una proteína que está involucrada en el ciclo visual. El vector viral se diseñó y se sintetizó. Los modelos animales se probaron. La terapia se probó en pacientes y se desarrollaron luego planes terapéuticos. En ese tratamiento que se está preparando, se incluirán en esta oportunidad solamente pacientes de clase B, porque se requerirían pacientes muy jóvenes para tratar a la clase A. Pero como todo, es cuestión de tiempo. Yo quisiera concluir esta charla de la siguiente manera. Desde 1993 no hemos sabido de los pacientes cordobeses. Si mañana alguien dice, empezamos con rodopsina de clase A, ¿quién los sube a bordo? El problema es que se necesitan tres cosas. El curador, ustedes, el paciente, las familias cordobesas, y el tratamiento. Esas tres cosas tienen que coincidir en el espacio, en el tiempo y tienen que ser el foco de atención. Y como dice este mural tan lindo que tenemos acá en la ciudad de Filadelfia, la oportunidad hace la diferencia. Y las oportunidades las tenemos que generar nosotros, con nuestros pequeños granitos de arena. Les agradezco mucho y espero poder encontrarnos en algún futuro que no sea tan lejano.